¡Di la clave!, rugió mi yerno, levantando el palo que tenía en la mano, mientras mi propia hija gritaba: «Solo tomaremos el dinero y nos iremos, papá. Deja de resistirte». Cerré los ojos y sonreí con el labio ensangrentado. No sabían que al robar esos 33 millones de dólares, no estaban iniciando mi desgracia, sino la suya propia. Para descubrir qué sucedió después y cómo les hice pagar por esta impensable traición, quédate conmigo hasta el final del video. Antes de empezar, por favor, si crees que la justicia debe prevalecer, suscríbete a mi canal y dale me gusta a este video. Mi nombre es Jesús Romero. Tengo 68 años. Pasé mi vida en obras de construcción, entre el concreto frío y el hierro retorcido. Soy un ingeniero civil jubilado. Trabajé duro en mi juventud y obtuve mi recompensa con creces. Me hice rico. Pero nunca confié en el dinero. Nunca creí en los bancos, en los sistemas, en las cifras sobre el papel. Yo solo confío en lo que puedo tocar, en lo que puedo sentir el peso. Por eso, después de cerrar mi compañía, la totalidad de mi fortuna, exactamente 33 millones de dólares en efectivo, descansaba en una caja fuerte de acero, enterrada bajo el suelo de mi estudio. Por supuesto, ese dinero eventualmente quedaría para mi hija, Camila. Era lo único que tenía en esta vida. Desde que mi esposa falleció hace años, no tenía ojos para nadie más. Pero tenía otro pequeño sueño relacionado con ese dinero. Empezar una nueva vida en Miami, en una casa frente al océano. Quería pasar el otoño de mi vida bajo el sol. Había más que suficiente en esa caja fuerte para ella. Pero mi hija no supo esperar. Era ambiciosa. Amaba la vida ostentosa, los autos caros. Su esposo, Diego, era una calculadora humana. Frente a ti, actuaba como el hombre más respetuoso del mundo, pero sus ojos escaneaban constantemente el objeto más caro de la habitación. El principio de mi fin comenzó hace 3 meses, con ese dolor agudo que me atravesó el pecho. Un infarto. Los médicos dijeron que me salvé de milagro cuando me llevaron al hospital. Sí, me salvé. Pero ese milagro se llevó algo de mí, mi fuerza. Ahora me costaba caminar, arrastraba los pies. En ese momento lo entendí. Mi debilidad había despertado al monstruo dentro de ellos. Nunca olvidaré esa noche. Sonó el timbre. Eran Camila y Diego. Mi viejo corazón se llenó de alegría al verlos. «¿Papá?», dijo Camila. «Te preparamos un té de hierbas, justo como dijo el doctor. Te sentará muy bien». Era mi hija. Confié en ella. Tomé la taza caliente. Bebí hasta el último sorbo. Pero lo que bajó por mi garganta no fue té, sino un sabor metálico y amargo. Empecé a marearme. La habitación, junto con los rostros de mi hija y mi yerno, se volvió negra. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el dolor agudo de la cinta adhesiva quemando mi piel. Mis muñecas y mis tobillos estaban firmemente atados a la silla del comedor. Cuando mi visión borrosa se aclaró, los vi. Mi hija Camila estaba de pie frente a mí. No había amor ni arrepentimiento en sus ojos, solo una fría determinación. Susurró con voz temblorosa: «Papá, hacemos esto por tu propio bien». Al mismo tiempo, escuché un ruido terrible proveniente de mi estudio. Diego, con un martillo en la mano, golpeaba a mi monstruo de acero, la fortaleza de mis 33 millones de dólares. «¡No se abre!», gritó. «¡Jesús! Esta maldita cosa no se abre». La caja fuerte resistía sus débiles golpes. Diego se giró hacia mí, furioso. Mi hija Camila tomó un palo de hierro de la chimenea y se acercó lentamente a mí. «Papá», dijo. Su voz ahora era glacial. «Di la clave. No hagas esto más difícil». Me retorcí en la silla a la que estaba atado. «¡No lo hagan!», grité. Ese dinero solo les traerá una maldición. ¿Me oyen? ¡Una maldición!». Mi hija levantó el palo. Sus ojos se clavaron en los míos. «Te lo pregunto por última vez. ¿Cuál es la clave?». El palo golpeó mi hombro con un sonido sordo que resonó en toda la sala
y el dolor explotó como fuego líquido recorriendo mis huesos, pero no grité porque sabía que mi grito solo alimentaría su desesperación. Camila jadeaba frente a mí con los ojos desorbitados y las manos temblando mientras sostenía ese hierro como si fuera la única cosa entre ella y la pobreza. Diego se acercó desde el estudio con el martillo todavía en la mano y su rostro estaba rojo de frustración y rabia. «Jesús», dijo con voz peligrosamente calmada, «no somos los villanos aquí, y tú lo sabes porque ese dinero nos pertenece por derecho. Y Camila es tu única hija. Y nosotros somos tu familia, así que deja de actuar como si fuéramos ladrones». Me reí, y fue una risa amarga que me quemó la garganta. «¿Ladrones?», repetí mirándolo directamente a los ojos. «Ustedes me drogaron, me ataron como a un animal, y ahora me golpean exigiéndome mi propia fortuna. ¿Y creen que no son ladrones?». Camila dejó caer el palo al suelo con un estruendo metálico, y se cubrió el rostro con ambas manos como si quisiera esconderse de lo que acababa de hacer. «No quería lastimarte, papá», susurró entre sollozos. «Pero tú nos obligaste porque guardas ese dinero como si fuera tuyo para siempre, cuando sabes que algún día será nuestro de todos modos». Diego puso una mano sobre el hombro de Camila en un gesto que parecía reconfortante, pero sus ojos nunca dejaron de mirarme con esa frialdad calculadora que siempre escondió detrás de sus sonrisas educadas. «Escucha, Jesús», continuó Diego. «Podemos hacer esto de dos maneras, y la primera es que nos des la clave ahora mismo y nos vamos en paz y nunca volvemos a molestarte, o podemos hacerlo de la manera difícil, y créeme que ninguno de nosotros quiere eso». Miré a mi hija, y por un momento vi a la pequeña Camila que solía sentarse en mis rodillas, mientras le leía cuentos antes de dormir, y me pregunté, ¿dónde había quedado esa niña de ojos brillantes y sonrisa inocente? «¿Realmente crees que serás feliz con ese dinero?», le pregunté directamente, ignorando por completo a Diego. «¿Crees que podrás dormir en paz sabiendo que lo obtuviste así?». Ella apartó la mirada y sus labios temblaron, pero no respondió, y en ese silencio supe que ya la había perdido mucho antes de esta noche. Diego se agachó frente a mí acercando su rostro al mío, hasta que pude oler el café rancio en su aliento. «Mira, viejo», dijo con voz grave, «te voy a explicar algo que tal vez tu cerebro anticuado no entiende, porque el mundo ya no funciona como cuando tú eras joven, y el dinero no puede quedarse escondido en una caja esperando a que te mueras, para que finalmente sirva de algo». Sus palabras eran como cuchillos, pero mantuve mi expresión firme sin darle la satisfacción de verme quebrar. «El dinero en esa caja», continué yo con voz ronca, «fue ganado con mi sudor, con mis años de trabajo, con cada hora que pasé bajo el sol abrasador, construyendo edificios que todavía están en pie cuando ustedes dos apenas han trabajado un día honesto en sus vidas». Diego se enderezó y una sonrisa torcida apareció en su rostro, como si mis palabras le hubieran dado una idea. «¿Sabes qué?», dijo volteándose hacia Camila. «Creo que tu padre necesita un poco más de motivación para entender la gravedad de la situación». Salió de la sala y lo escuché rebuscar en la cocina mientras Camila se quedó allí de pie, mirándome con una expresión que no logré descifrar entre el remordimiento y la determinación. Regresó minutos después con algo en la mano que hizo que mi sangre se helara, porque era un encendedor de cocina con llama larga. «No», susurré sintiendo cómo el miedo finalmente penetraba mis defensas. Diego sonrió ampliamente al ver mi reacción. «Ah, ahora sí te veo preocupado, Jesús», dijo acercándose lentamente. «¿Sabes cuánto duele una quemadura de 2º grado?» Camila dio un paso atrás. «Diego, espera», dijo con voz insegura. «Dijimos que no llegaríamos tan lejos». Él la miró con desprecio. «Dijiste que querías ese dinero, Camila, así que ahora no te hagas la sensible, porque esto es lo que hace falta para conseguirlo». Acercó la llama a mi brazo y el calor radiante me hizo retroceder instintivamente en la silla, pero las ataduras no me permitieron moverme más de unos centímetros. «¡La clave, Jesús!», gritó Diego. «Dame la maldita clave, o juro que esta llama tocará tu piel». Cerré los ojos respirando profundamente,
Y en ese momento tomé una decisión que cambiaría todo lo que vendría después, porque sabía que si les daba la clave, ahora no solo estaría entregándoles mi fortuna, sino también cualquier poder que aún tuviera sobre ellos. ¿Está bien?, dije finalmente abriendo los ojos. Te daré la clave. Diego bajó el encendedor inmediatamente, y su rostro se iluminó con una mezcla de triunfo y alivio, mientras Camila dejó escapar un suspiro tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Sabía que entrarías en razón, viejo, dijo Diego guardando el encendedor en su bolsillo y sacando su teléfono para anotar. La clave es... Comencé hablando lentamente para ganar tiempo mientras mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una salida de esta pesadilla. 2304.957. Diego escribió los números rápidamente y corrió hacia el estudio como un niño emocionado en Navidad, mientras yo permanecía atado observando cómo mi propia hija evitaba mirarme a los ojos. Escuché el sonido de los botones electrónicos siendo presionados uno tras otro, seguido de un pitido largo, y luego un silencio que se extendió por varios segundos, hasta que la voz de Diego retumbó desde el estudio. ¡Jesús!, rugió con una furia que hizo temblar las paredes. ¡Esta clave es incorrecta! Regresó a la sala con el rostro completamente rojo, y las venas del cuello marcadas como cuerdas tensas a punto de romperse. Se plantó frente a mí, y antes de que pudiera reaccionar su puño, impactó contra mi mejilla con tanta fuerza, que sentí como algo se rompía dentro de mi boca, y el sabor metálico de la sangre inundó mi lengua. ¿Crees que esto es un juego?, gritó mientras me agarraba del cuello de la camisa. ¿Crees que puedes jugar con nosotros? Escupí sangre al suelo y lo miré directamente con una sonrisa que sé que debió parecer demente. Ya les dije, susurré con voz ronca. Ese dinero es una maldición y no permitiré que destruya lo poco que queda de mi familia. Camila se acercó corriendo y apartó a Diego de un empujón. ¡Basta!, gritó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto se está saliendo de control, Diego, y no puedo seguir viendo cómo golpeas a mi padre. Diego se giró hacia ella con ojos enloquecidos. ¿Ah, sí?, dijo con voz peligrosamente baja. ¿Ahora te arrepientes, Camila, después de que todo esto fue tu idea desde el principio? Las palabras cayeron sobre mí como piedras porque confirmaban lo que había sospechado, pero no quería creer que mi propia hija había planeado esto desde mucho antes. ¿Es verdad, Camila?, pregunté mirándola fijamente. ¿Tú planeaste todo esto? Ella se cubrió el rostro con las manos sollozando incontrolablemente. Papá, yo solo. Comenzó entre hipidos. Solo quería que viviéramos mejor, y tú tienes tanto dinero guardado sin usarlo, mientras nosotros luchamos cada mes para pagar las cuentas. Luchar, repetí con incredulidad. Camila, tú conduces un Mercedes nuevo y vives en un apartamento que cuesta más que lo que la mayoría de la gente gana en un año, así que no me vengas con cuentos de pobreza. Diego se rió con amargura. Ese Mercedes está financiado hasta el cuello, Jesús, y el apartamento es alquilado porque no podemos calificar para un préstamo hipotecario, gracias a las deudas que tenemos. Así que sí estamos luchando, mientras tú te sientas sobre una montaña de dinero, que ni siquiera usas. Sus palabras tenían cierta lógica retorcida, pero no justificaban lo que estaban haciendo, y lo peor de todo era que podía ver en los ojos de Camila que ella realmente creía que tenía derecho a ese dinero. Escuchen, dije tratando de sonar razonable a pesar del dolor que pulsaba en cada parte de mi cuerpo. Si me sueltan ahora y hablamos de esto como adultos racionales, puedo ayudarlos, pero no así, no de esta manera, porque lo que están haciendo es imperdonable. Diego soltó una carcajada seca. ¿Ayudarnos?, repitió. Jesús, llevamos años pidiéndote ayuda de manera sutil, y tú siempre tienes una excusa sobre ser autosuficientes y ganarnos nuestro propio camino mientras guardas esos millones como si fueran tu tesoro personal. Camila se arrodilló frente a mí tomando mis manos atadas entre las suyas. Papá, por favor, suplicó con voz quebrada, dame la clave real, y te prometo que esto terminará ahora mismo, y podrás quedarte con parte del dinero para tu sueño de Miami.
y nosotros solo tomaremos lo que necesitamos para empezar de nuevo. Miré sus ojos hinchados y rojos, y vi desesperación, pero también algo más oscuro, algo que había estado creciendo durante años, alimentado por la envidia y la avaricia. No, dije firmemente. No les daré esa clave porque sé que si lo hago ustedes, tomarán todo y me dejarán aquí atado o algo peor, y no confío en que cumplan su palabra. Diego se acercó por detrás de Camila y puso sus manos sobre sus hombros. Entonces supongo que tendremos que hacer esto de la manera difícil, dijo con voz gélida. Camila, ve a buscar las herramientas del garaje porque si no nos va a dar la clave voluntariamente, tendremos que abrir esa caja fuerte nosotros mismos, y puede que tengamos que mantener al viejo Jesús aquí por varios días, hasta lograrlo. El horror de sus palabras me golpeó como una ola helada, porque significaba que no planeaban liberarme pronto, y quién sabe qué más serían capaces de hacer, si la desesperación los empujaba más allá del punto de no retorno. Camila se quedó inmóvil mirando a Diego con expresión de shock. ¿Varios días?, repitió. Diego, no podemos mantenerlo atado por días porque alguien podría venir a buscarlo, o sus vecinos podrían sospechar algo. Él la miró con impaciencia. ¿Y qué sugieres entonces?, preguntó bruscamente. ¿Que nos rindamos y nos vayamos con las manos vacías después de todo lo que hemos arriesgado? Ella negó con la cabeza lentamente. No, pero tiene que haber otra manera, insistió mirándome brevemente antes de apartar la vista otra vez. Tal vez podamos llamar a alguien que sepa cómo abrir cajas fuertes o buscar en internet o... Diego la interrumpió con un gesto brusco de la mano. ¿Llamar a alguien?, dijo elevando la voz. ¿Y cómo explicamos que necesitamos abrir la caja fuerte de su suegro, mientras él está atado a una silla, Camila? Piensa un poco antes de hablar. El silencio que siguió fue denso y asfixiante, hasta que finalmente Camila habló con voz apenas audible. Entonces, ¿qué hacemos, Diego? Porque yo ya no sé si puedo seguir con esto. Sus palabras me dieron un destello de esperanza, porque tal vez aún quedaba algo de humanidad en mi hija, y si lograba llegar a esa parte de ella, podría salir de esto con vida. Camila, dije suavemente tratando de captar su atención. Mírame, hija, por favor, mírame a los ojos. Ella levantó la vista lentamente, y nuestras miradas se encontraron. Todavía no es demasiado tarde, continué manteniendo mi voz calmada. Pueden desatarme ahora mismo y podemos olvidar que esto sucedió. Y mañana iremos juntos al banco y te transferiré lo que necesites para salir de tus deudas. Pero tienen que detenerse ahora antes de que crucen una línea de la que no podrán regresar. Vi cómo algo se movía detrás de sus ojos. Algo que parecía consideración o tal vez arrepentimiento. Pero antes de que pudiera hablar, Diego la tomó del brazo y la jaló hacia él. No lo escuches, dijo mirándola intensamente. Está tratando de manipularte, Camila, porque eso es lo que los viejos avaros hacen cuando están acorralados, y prometen cosas que nunca cumplirán solo para salvarse. Camila pareció dudar mirando entre Diego y yo, como si estuviera siendo desgarrada por la mitad. Pero Diego, empezó débilmente, tal vez tenga razón y podríamos. ¡No!, rugió Diego con tal fuerza que ambos nos sobresaltamos. Ya tomamos esta decisión, Camila, y no hay vuelta atrás porque si lo soltamos ahora, lo primero que hará será llamar a la policía y ambos terminaremos en prisión, así que la única opción que tenemos es seguir adelante hasta conseguir ese dinero. Sus palabras eran como sentencia de muerte, porque sabía que tenía razón en algo. Si Diego estaba convencido de que no había retorno, entonces haría lo que fuera necesario para conseguir lo que quería sin importar las consecuencias. Camila finalmente asintió con la cabeza en un gesto de derrota total, y en ese momento supe que la había perdido completamente, que ya no era mi hija sino una extraña dispuesta a destruirme por dinero. Está bien, dijo ella con voz hueca. Haremos lo que sea necesario, pero quiero terminar con esto rápido, Diego, porque cada minuto que pasa siento que me estoy muriendo por dentro. Diego sonrió y la besó en la frente, en un gesto que habría parecido tierno en cualquier otro contexto, pero que ahora solo me producía náuseas. Esa es mi chica, dijo acariciando su mejilla.
Ahora ve al estudio y busca cualquier cosa que pueda tener la clave escrita, porque los viejos como Jesús siempre anotan sus contraseñas en algún lugar, porque no confían en su memoria. Camila se alejó hacia el estudio mientras Diego se quedó vigilándome con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción en el rostro. «Sabes, Jesús», dijo después de un momento. «Nada de esto habría sido necesario si hubieras sido más generoso desde el principio, porque todo lo que queríamos era una pequeña parte de lo que tienes, y no era mucho pedir considerando que Camila es tu única heredera». Lo miré con desprecio. «Generoso», repetí. «Diego, yo pagué tu boda, te presté dinero cuando perdiste tu trabajo, te ayudé con el enganche de tu primer auto y nunca te pedí que me devolvieras un centavo, así que no me hables de generosidad». Su expresión se endureció. «Esas fueron migajas», escupió. «Limosnas que nos tirabas para sentirte bien contigo mismo mientras te sentabas sobre millones, sin hacer nada útil con ellos». «Ese dinero», dije elevando mi voz tanto como mi garganta lastimada me permitía, «iba a ser el futuro de Camila, su seguridad, cuando yo ya no estuviera aquí. Pero ahora veo que lo único que logré fue criar a una hija codiciosa que valora el dinero más que a su propio padre». Las palabras salieron como veneno, y vi cómo Diego apretaba los puños, pero antes de que pudiera responder, Camila regresó del estudio con las manos vacías y expresión frustrada. «No hay nada allí», anunció Camila dejándose caer en el sofá con expresión derrotada. «Revisé cada cajón, cada libro, cada papel, y no encontré ninguna clave escrita en ningún lado». Diego maldijo en voz baja y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras yo observaba calculando cada movimiento y cada palabra, porque sabía que mi supervivencia dependía de mantenerlos lo suficientemente frustrados como para cometer errores, pero no tan desesperados como para hacer algo irreversible. «Tiene que estar en algún lugar», murmuró Diego más para sí mismo que para nosotros. «Nadie guarda $33 millones sin tener un respaldo de la clave en caso de olvidarla». Se detuvo abruptamente y me miró con ojos entrecerrados. «¿Dónde está Jesús donde anotaste la clave?». Sonreí a pesar del dolor. «En mi cabeza», respondí, «donde ustedes nunca podrán alcanzarla a menos que yo decida dárselas». Diego rió sin humor. «Tu cabeza», repitió. «Jesús tiene 68 años y acabas de sufrir un infarto hace 3 meses, así que perdóname si no confío en que tu memoria sea tan confiable». Sus palabras me picaron porque tenía razón en que mi memoria ya no era lo que solía ser, y a veces olvidaba cosas simples como dónde había puesto mis lentes o si había tomado mis medicinas, pero la clave de esa caja fuerte estaba grabada en mi mente con fuego, porque era lo único que me quedaba. «Mi memoria está perfectamente bien», repliqué con más confianza de la que sentía. Diego se acercó lentamente y se agachó hasta quedar a la altura de mis ojos. «Entonces demuéstralo», dijo con voz suave pero amenazante. «Dime la clave real, Jesús, porque si nos das otra clave falsa te prometo que lo que viene después será mucho peor que un golpe en la cara». Sostuve su mirada sin pestañear, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. «¿No?», dije simplemente. La mandíbula de Diego se tensó y, por un momento pensé que me golpearía nuevamente, pero en lugar de eso se enderezó y caminó hacia donde Camila estaba sentada. «Muy bien», dijo con tono escalofríamente calmado. «Si no quieres cooperar, entonces tendré que encontrar otra forma de motivarte». Tomó su teléfono y comenzó a marcar un número mientras yo observaba con creciente aprensión preguntándome a quién podría estar llamando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Camila con voz nerviosa. Diego levantó un dedo pidiéndole que esperara mientras el teléfono sonaba. «Hola, Marcos», dijo finalmente cuando alguien contestó del otro lado. «Soy Diego, necesito un favor grande y te pagaré bien por él». Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta. «Necesito que vengas a una dirección que te voy a dar y traigas tus herramientas las pesadas porque tenemos que abrir una caja fuerte y no sabemos la combinación». Mi sangre se heló porque ahora estaba involucrando a otra persona en esto,
Y eso significaba que las cosas se estaban complicando exponencialmente. Diego no, dijo Camila poniéndose de pie. Dijimos que nadie más podía saber de esto. Él la ignoró completamente. Sí es urgente. Continuó hablando por teléfono. ¿Puedes estar aquí en una hora genial, te veo entonces? Colgó y miró a Camila con expresión de satisfacción. Marcos es un cerrajero profesional, explicó. Y también es discreto porque ha trabajado en situaciones delicadas antes, así que no hará preguntas. Camila se veía pálida. Pero si viene aquí, verá a mi padre atado. Diego, ¿cómo explicamos eso? Diego se encogió de hombros. Le diremos que es por su propia seguridad porque está senil y se pone violento cuando no toma sus medicamentos, y Marcos no cuestionará nada mientras le paguemos lo suficiente. La forma casual en que Diego tejía estas mentiras me mostró que había subestimado completamente su capacidad para la manipulación y el engaño. Esto está mal, Diego, insistió Camila con voz temblorosa. Cada vez que damos un paso más, nos hundimos más profundo, y ya no sé cómo vamos a salir de esto. Él la tomó de los hombros y la miró fijamente. Salimos de esto con $33 millones. Camila, eso es como salimos, y una vez que tengamos el dinero nos iremos lejos donde nadie pueda encontrarnos, y empezaremos la vida que siempre soñamos. Sus palabras eran como un hechizo oscuro, y vi cómo Camila lentamente asentía, cediendo una vez más a su influencia. ¿Y qué hacemos con mi padre?, preguntó en voz baja. Diego me miró de reojo. Una vez que tengamos el dinero lo soltaremos, dijo, pero algo en su tono me hizo dudar de la veracidad de esa promesa. ¿Lo prometes?, insistió Camila. Lo prometo, respondió él, pero sus ojos me decían una historia diferente. La siguiente hora pasó en un silencio tenso, roto, solo por los ocasionales gemidos que escapaban de mi garganta, cuando el dolor de mis ataduras se volvía insoportable. Diego y Camila se mantuvieron alejados de mí, durante ese tiempo susurrando entre ellos en la cocina mientras yo permanecía atado a la silla, sintiendo cómo mis extremidades se entumecían por la falta de circulación, y mi mente trabajaba frenéticamente tratando de encontrar una manera de salir de esta pesadilla. El sonido del timbre me sobresaltó y vi cómo Diego se apresuraba a abrir la puerta mientras Camila se colocaba estratégicamente frente a mí, como si quisiera bloquear la vista inicial del visitante. Marcos, gracias por venir tan rápido. Escuché la voz de Diego desde la entrada. No hay problema, Diego, respondió una voz grave y rasposa. Dijiste que pagarías bien y eso siempre me motiva a moverme rápido. Escuché pasos acercándose, y luego un hombre fornido de unos 40 años con tatuajes cubriendo sus brazos apareció en la sala llevando una pesada caja de herramientas. Sus ojos me encontraron inmediatamente y su expresión se endureció al ver mi estado. ¿Qué demonios?, dijo deteniéndose abruptamente. Diego se apresuró a intervenir colocándose entre Marcos y yo. Te lo explico, comenzó con tono casual. Este es mi suegro Jesús y como puedes ver, está pasando por un momento difícil porque tiene demencia avanzada y a veces se pone violento, así que tuvimos que restringirlo por su propia seguridad. Marcos me estudió con ojos entrecerrados y pude ver que no estaba completamente convencido por la historia. ¿Demencia?, repitió. Se ve bastante lúcido para mí. Las apariencias engañan, intervino Camila con voz temblorosa. Hace una hora estaba intentando golpearnos con un bastón porque pensaba que éramos intrusos en su propia casa. Marcos me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que tenía una oportunidad de hacer que esto funcionara a mi favor. Ayúdame, dije con voz ronca. Estos dos me drogaron y me ataron porque quieren robar mi dinero. Por favor, tienes que llamar a la policía. Diego rió nerviosamente. ¿Ves lo que te digo, Marcos? Ahora piensa que somos ladrones cuando en realidad somos su familia tratando de cuidarlo. Marcos frunció el ceño, claramente incómodo con la situación. Mira, Diego, dijo lentamente. No sé qué está pasando aquí realmente, pero esto no me huele bien, y creo que mejor me voy. Diego sacó rápidamente su billetera y extrajo un fajo de billetes. $5,000,
dijo sosteniéndolos frente a Marcos. $5,000 en efectivo ahora mismo solo por abrir una caja fuerte y olvidar que estuviste aquí. Los ojos de Marcos se fijaron en el dinero, y vi el momento exacto en que su sentido moral perdió la batalla contra su codicia. 10,000, dijo finalmente. Diego vaciló solo un segundo antes de asentir. Está bien 10,000, pero necesito que lo hagas rápido y sin hacer preguntas. Marcos tomó el dinero, lo contó cuidadosamente y lo guardó en su bolsillo. Muéstrame esa caja fuerte, dijo, y con esas palabras supe que había perdido mi única oportunidad de ser rescatado. Los tres desaparecieron en el estudio, dejándome solo en la sala con mis pensamientos oscuros y mis temores crecientes, porque ahora no solo tenía que preocuparme por Diego y Camila, sino también por un criminal profesional que no tendría reparos en hacer lo que fuera necesario por dinero. Escuché el sonido de herramientas siendo desplegadas seguido de golpes metálicos y el zumbido de lo que sonaba como un taladro eléctrico, y con cada sonido sentía como mi última línea de defensa estaba siendo lentamente destruida. El tiempo se volvió elástico y extraño, y no sé si pasaron minutos u horas mientras permanecía allí atado, sintiendo cómo el pánico comenzaba a filtrarse a través de las grietas de mi determinación. Finalmente escuché una exclamación triunfante desde el estudio. «¡Ya casi está!», gritó Marcos. «Esta cerradura electrónica es buena, pero no es match para mis herramientas. Dame solo unos minutos más». Mi corazón se hundió porque sabía que una vez que abrieran esa caja fuerte y vieran los $33 millones en efectivo, apilados cuidadosamente dentro, ya no habría razón para mantenerme con vida. Cerré los ojos y pensé en todas las decisiones que me habían llevado a este momento, en cómo mi desconfianza hacia los bancos y mi necesidad de controlar mi propia fortuna me habían puesto en esta posición vulnerable. Pensé en mi difunta esposa y en cómo estaría decepcionada de ver en qué se había convertido nuestra hija, y me pregunté si habíamos fallado como padres o si simplemente Camila había nacido con algo roto en su interior, que ninguna cantidad de amor podía reparar. El sonido de un clic metálico definitivo me sacó de mis pensamientos, seguido de un silencio absoluto que duró varios segundos hasta que escuché la voz ahogada de Camila. «Dios mío», susurró. «Es real todo, es real. Hay tanto dinero aquí, Diego. Mira nada más, mira todo esto». Los escuché moverse frenéticamente en el estudio, abriendo lo que sonaban como bolsas y comenzando a transferir el dinero. Y supe que había llegado el momento de la verdad, porque una vez que terminaran de empacar ese dinero, tendrían que decidir qué hacer conmigo. Marcos fue el primero en regresar a la sala con su caja de herramientas en una mano y una expresión de avaricia apenas contenida en su rostro. «Buen trabajo, Diego», dijo con una sonrisa torcida. «Esa es una cantidad seria de dinero allí dentro, y yo solo cobré 10,000, así que diría que hiciste un buen negocio». Diego apareció detrás de él cargando 2 grandes bolsas de lona que parecían pesadas por la forma en que se inclinaba bajo su peso. «Gracias por tu ayuda, Marcos», dijo sin aliento. «Y recuerda, nuestra conversación nunca tuvo lugar y nunca estuviste aquí». Marcos asintió. Por supuesto, mi memoria es terrible, especialmente después de que me pagan bien». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró una última vez. «Oye, Diego», dijo lentamente, «¿qué vas a hacer con el viejo?» La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina esperando caer, y vi cómo Diego y Camila intercambiaban miradas significativas. «No te preocupes por eso, Marcos», respondió Diego finalmente con tono casual, que no logró ocultar completamente la tensión subyacente. «Ya tenemos un plan para cuidar de él». Marcos asintió lentamente, pero pude ver la duda en sus ojos antes de que finalmente se encogiera de hombros y saliera por la puerta dejándonos a los tres solos nuevamente. El silencio que siguió fue asfixiante y observé cómo Diego cerraba la puerta con llave y se recargaba contra ella como si necesitara un momento para procesar lo que acababan de hacer. Camila apareció desde el estudio cargando más bolsas, y su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, pero había algo más en su expresión, algo que parecía euforia mezclada con terror.
Lo logramos, Diego, dijo con voz temblorosa. Realmente lo logramos. Tenemos el dinero, todo el dinero. Diego sonrió y caminó hacia ella tomándola en sus brazos y besándola profundamente como si estuvieran celebrando una victoria, en lugar de haber cometido un crimen atroz contra su propio padre. Sabía que podíamos hacerlo, murmuró contra sus labios. Ahora solo tenemos que empacar todo y largarnos de aquí antes de que alguien se dé cuenta. Camila se separó de él y finalmente se volteó para mirarme, y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón, más que cualquier golpe o amenaza que hubiera recibido esa noche, porque vi indiferencia como si ya no fuera su padre, sino simplemente un obstáculo que habían superado. ¿Qué hacemos con él?, preguntó señalándome con la cabeza. Diego me miró, evaluándome como si fuera un problema logístico que necesitaba resolver. No podemos dejarlo aquí atado, dijo pensativamente. Eventualmente alguien vendrá a buscarlo o los vecinos escucharán algo. Podríamos soltarlo, sugirió Camila débilmente. Una vez que estemos lejos con el dinero, ¿qué puede hacer realmente? Diego negó con la cabeza. Llamar a la policía, reportarnos, identificarnos por nuestros nombres y nuestras fotos. Eso es lo que puede hacer Camila, y no importa qué tan lejos lleguemos, eventualmente nos encontrarán. Las palabras me helaron la sangre porque implicaban solo una solución lógica desde su perspectiva retorcida. «¿Entonces, qué sugieres?», preguntó Camila, aunque por su tono ya sabía la respuesta que no quería escuchar. Diego se acercó a mí y se agachó hasta quedar a mi altura mirándome fijamente. «Lo siento, Jesús», dijo, y por primera vez esa noche su voz sonó casi sincera. «Pero no podemos arriesgarnos a que arruines esto para nosotros». «No», susurré sintiendo el pánico real por primera vez. «No pueden hacer esto, no soy solo un obstáculo. Soy el padre de Camila. Soy familia». «La familia no roba de la familia», replicó Diego con dureza. «Tú guardaste ese dinero egoístamente mientras nosotros sufrimos, así que no vengas ahora a hablar de lazos familiares». Se enderezó y caminó hacia la cocina y lo escuché abrir cajones y buscar algo. Y cuando regresó, sostenía en su mano una botella de las pastillas para el corazón que yo tomaba diariamente. «Estas son tus medicinas, ¿verdad, Jesús?», dijo mostrándome la botella. 30 miligramos de un beta-bloqueador que mantienes tu corazón funcionando. Me quedé paralizado porque entendí inmediatamente lo que estaba planeando. «Diego, no», dije con voz temblorosa. «Por favor, no hagas esto». Él destapó la botella y vertió varias pastillas en su mano, contándolas cuidadosamente. «Una sobredosis de medicamento cardíaco en un hombre de tu edad con historial de problemas del corazón», dijo como si estuviera dando una conferencia médica. «Parecerá completamente natural, especialmente si te encontramos aquí en tu silla y reportamos que te encontramos así después de que aparentemente te confundiste y tomaste demasiadas pastillas». «¡No!», gritó Camila dando un paso hacia adelante. «Diego, esto es demasiado lejos, esto es asesinato, no podemos». Él se giró hacia ella con expresión dura. «Ya cruzamos esa línea, Camila, cuando lo drogamos y lo atamos. Así que no finjas ahora que tienes escrúpulos morales». «Pero es mi padre», sollozó ella. «Es mi padre, Diego, yo no puedo». «Entonces, vete», dijo Diego fríamente. «Ve a la otra habitación y déjame manejar esto porque alguien tiene que tomar las decisiones difíciles aquí». Camila me miró con lágrimas corriendo por su rostro, y por un momento pensé que finalmente encontraría el valor para detener esto. Pero luego apartó la mirada y caminó lentamente hacia el pasillo, desapareciendo en una de las habitaciones y cerrando la puerta detrás de ella. Diego sonrió con satisfacción. «Siempre supe que ella no tendría el estómago para esto», dijo, volviéndose hacia mí con las pastillas aún en su mano. «Pero yo sí, porque te he esperado demasiado tiempo por esta oportunidad, como para dejar que un viejo testarudo la arruine». Se acercó a mí y me tomó de la mandíbula forzándome a abrir la boca, pero apreté los dientes con toda la fuerza que me quedaba, decidido a no facilitarle las cosas. «No seas difícil, Jesús», gruñó Diego tratando de forzar mis labios, pero yo giré la cabeza violentamente de un lado a otro,
luchando con cada gramo de energía que tenía. Muy bien, dijo finalmente soltándome y caminando de regreso a la cocina. Si no lo vas a hacer por las buenas, entonces lo haremos por las malas. Regresó con un vaso de agua y lo sostuvo frente a mí. Última oportunidad, dijo. O tragas estas pastillas voluntariamente, o tendré que moler y mezclarlas con agua y forzártelas por la garganta. Y créeme que la segunda opción será mucho más desagradable para ambos. Lo miré desafiante. Vete al infierno, Diego, escupí. Algo cambió en su expresión, y la máscara de control que había mantenido finalmente se resquebrajó revelando la furia pura debajo. Me moñantó sentada, abofeteó con tanta fuerza que mi cabeza giró bruscamente hacia un lado, y sentí cómo se abría la piel de mi labio inferior. ¿Sabes qué?, dijo con voz peligrosamente baja. He estado siendo demasiado amable contigo, considerando lo que nos hiciste pasar con tu terquedad y tu avaricia. Me golpeó nuevamente, esta vez con el puño cerrado, y sentí como algo crujía en mi nariz, seguido por el cálido flujo de sangre. Diego, para, por favor. Escuché la voz débil de Camila desde el pasillo, pero él la ignoró completamente. Esto es lo que le pasa a la gente egoísta, Jesús. Continuó golpeándome una y otra vez mientras yo trataba inútilmente de protegerme. Esto es lo que le pasa a los que creen que son mejores que todos los demás. El dolor era abrumador. Cada golpe mandaba ondas de agonía a través de mi cuerpo ya maltratado, y sentí que estaba al borde de perder la conciencia. Pero algo dentro de mí se rehusaba a rendirse, porque sabía que si me desmayaba ahora, nunca volvería a despertar. ¡Basta! El grito vino de Camila, que había regresado a la sala con el rostro cubierto de lágrimas. «Diego, basta, ya lo estás matando». Él se detuvo con el puño en alto, respirando pesadamente, y me miró con odio puro en sus ojos. «Esa es la idea», dijo simplemente. Camila corrió hacia él y lo empujó con sorprendente fuerza. «No iba a ser así», gritó histéricamente. «Dijiste que solo tomaríamos el dinero y nos iríamos, dijiste que nadie saldría lastimado». Diego la agarró de los brazos sacudiéndola. «Camila, cálmate», ordenó. «Esto es necesario para protegernos, para proteger nuestro futuro». «¿Qué futuro?», sollozó ella. «¿Qué clase de futuro podemos tener si está construido sobre el asesinato de mi padre?» $1,33 millones, respondió Diego con frialdad. «Esa es la clase de futuro que podemos tener si no pierdes los nervios ahora». Camila se soltó de su agarre y me miró, y en sus ojos vi algo que me dio una pequeña chispa de esperanza, porque ya no era indiferencia, sino horror y arrepentimiento. «No puedo hacer esto, Diego», dijo con voz quebrada. «No puedo vivir sabiendo que maté a mi propio padre, no puedo». Diego la abofeteó y el sonido resonó en la habitación como un disparo. «Recupérate», le gritó. «Ya llegamos muy lejos como para echarnos atrás ahora». Camila se tocó la mejilla enrojecida con expresión de shock, y algo se rompió en su interior porque la vi transformarse frente a mis ojos de una mujer débil y manipulada a alguien que finalmente había encontrado su límite. «No», dijo con voz sorprendentemente firme. «Esto termina ahora, Diego, suelta a mi padre, o juro que llamaré a la policía yo misma». Diego se rió con incredulidad. «¿Me estás amenazando, Camila, después de todo lo que hemos hecho juntos?» «No es una amenaza», respondió ella sacando su teléfono. «Es una promesa». Vi cómo Diego calculaba sus opciones, y pude ver el momento exacto en que decidió que Camila se había convertido en un problema tan grande como yo. Se movió tan rápido que ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar, y le arrancó el teléfono de las manos, arrojándolo contra la pared donde se hizo añicos. «Cometiste un gran error», dijo con voz gélida, mientras Camila retrocedía con miedo en sus ojos. «Pensé que eras mi pareja en esto que estábamos juntos, pero veo que eres tan débil como tu patético padre». «Diego, por favor», suplicó Camila, pero él ya había tomado su decisión. La agarró del brazo y comenzó a arrastrarla hacia el estudio mientras ella gritaba y se resistía pataleando con desesperación. «Suéltame, Diego, suéltame». «Si no vas a ayudarme, entonces tendré que asegurarme de que no interfieras», gruñó él,
mientras la empujaba dentro del estudio y cerraba la puerta con llave desde afuera atrapándola adentro. Los gritos de Camila desde el interior del estudio eran desgarradores, pero Diego regresó hacia mí ignorándolos completamente como si fueran simplemente ruido de fondo. «Bueno, Jesús», dijo recogiendo las pastillas que había dejado caer durante el altercado. «Ahora que ya no tenemos más interrupciones, podemos terminar lo que empezamos». Sabía que esta era mi última oportunidad porque una vez que lograra forzarme a tragar esas pastillas, todo habría terminado y no vería la justicia que tanto anhelaba. «Espera», dije tratando de ganar tiempo. «Si me vas a matar, al menos dame una última petición». Diego se detuvo mirándome con sospecha. «¿Qué clase de petición?» «En el cajón superior de mi escritorio en el estudio», dije rápidamente, inventando mientras hablaba. «Hay una carta para Camila que explica todo sobre el dinero y por qué lo guardé de la forma en que lo hice. Y si voy a morir, entonces al menos quiero que ella la lea para que entienda». Diego consideró esto por un momento. «Buena intento, Jesús, pero no soy tan estúpido como para dejarte solo mientras busco una carta que probablemente ni siquiera existe». «No existe», admití. «Pero hay algo más en ese cajón, algo que necesitas saber antes de que te vayas con ese dinero». Su curiosidad superó su cautela. «¿Qué cosa?» «Un rastreador GPS», mentí convincentemente. Cada uno de esos fajos de billetes tiene un pequeño rastreador GPS cosido en las bandas que los mantienen juntos, porque no confiaba en nadie y quería poder rastrear mi dinero si alguien lo robaba. Vi el pánico cruzar su rostro. «Estás mintiendo», dijo, pero su voz carecía de convicción. «¿Por qué mentiría ahora?», repliqué. «Ya tienen el dinero, ya me atraparon, ¿qué ganaría con mentirte sobre esto? Cuando lo único que quiero es que te largues y me dejes morir en paz». Diego maldijo y corrió hacia el estudio desbloqueando la puerta y entrando, mientras Camila salía tambaleándose con el rostro manchado de lágrimas. Ella me miró, y en ese momento compartimos una comprensión silenciosa de que, tal vez, solo tal vez todavía había una oportunidad de arreglar esto. «Camila», susurré urgentemente. «En mi bolsillo derecho hay una navaja pequeña que siempre cargo conmigo. Por favor, sácala y córtame estas ataduras antes de que Diego regrese». Ella dudó solo un segundo, antes de correr hacia mí y hurgar en mi bolsillo hasta encontrar la pequeña navaja suiza que efectivamente guardaba allí. Sus manos temblaban violentamente mientras trataba de abrir la hoja, pero finalmente lo logró, y comenzó a cortar la gruesa cinta adhesiva que me mantenía atado. «Apúrate», la apresuré mientras escuchaba a Diego revolviendo furiosamente en el estudio maldiciendo y arrojando cosas. «Lo siento, papá», sollozó Camila mientras serruchaba la cinta. «Lo siento tanto, no sé cómo dejé que las cosas llegaran tan lejos». «Después hablaremos de eso», dije sintiendo cómo la circulación comenzaba a regresar dolorosamente a mis manos, mientras la primera atadura se soltaba. «Ahora solo sigue cortando». Diego gritó desde el estudio. «No hay ningún maldito rastreador aquí, Jesús, me mentiste». Camila trabajó más rápido cortando las ataduras de mis pies justo cuando escuchamos los pasos de Diego acercándose rápidamente. «Corre, Camila», le dije empujándola hacia la puerta principal. «Sal de aquí y llama a la policía». Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, Diego apareció en la entrada del estudio, y su rostro se contorsionó de furia cuando vio que me había liberado. «¡Traidora!», rugió, y en su mano sostenía algo que hizo que mi sangre se helara porque era mi propia pistola, la que guardaba en el cajón del escritorio para protección personal, y que había olvidado completamente en medio del caos. Camila se congeló a mitad de camino hacia la puerta con los ojos fijos en el arma. «Diego, no», susurró. «Por favor, no hagas esto». «Ya no tengo opción», respondió él apuntándole directamente. «Ustedes dos me obligaron a llegar a esto con su debilidad y su sentimentalismo». Logré ponerme de pie tambaleándome sobre mis piernas entumecidas, y me coloqué entre Diego y Camila, extendiendo mis brazos protectoramente. «Si vas a dispararle a alguien, Diego, entonces dispárame a mí, pero deja ir a mi hija porque ella no tiene nada que ver con esto ya».
Diego rió amargamente. No tiene nada que ver, repitió. Jesús, todo esto fue idea de ella desde el principio. Yo solo fui lo suficientemente estúpido como para pensar que tenía las agallas para terminar lo que empezó. Sentí a Camila agarrarse a mi espalda temblando violentamente. Eso no es verdad, dijo con voz quebrada. Yo solo quería pedirle ayuda a mi padre de manera normal. Pero tú fuiste quien sugirió esto, todo fue tu plan, Diego. Mentirosa, escupió él. Fuiste tú quien me dijo sobre los millones escondidos en la caja fuerte. Fuiste tú quien dijo que tu padre era viejo y débil, y que sería fácil tomar lo que nos correspondía por derecho. Los escuchaba acusarse mutuamente, y me di cuenta de que habían sido socios perfectos en este crimen, cada uno alimentando la codicia del otro, hasta que ambos habían cruzado líneas que nunca deberían haberse cruzado. Suficiente, dije con voz firme, sorprendiéndome a mí mismo con la autoridad que aún podía proyectar a pesar de mi estado maltratado. Diego, dame el arma, y terminemos con esto antes de que alguien más salga lastimado. Él me miró como si hubiera dicho algo cómico. ¿Darte el arma?, repitió. Jesús, eres un viejo necio hasta el final, ¿verdad? Lo que soy, respondí. Es un hombre que está harto de ver a su familia destruirse por dinero, así que te voy a hacer una oferta una vez, y solamente una vez. Diego levantó una ceja con interés, pero mantuvo el arma apuntada firmemente hacia nosotros. Te escucho. Toma el dinero, dije, y sentí cómo Camila se tensaba detrás de mí en shock. Toma cada centavo de esos 33 millones y vete ahora mismo y nunca mires atrás. Y yo no llamaré a la policía, no te buscaré. Y consideraré esto como el precio que tuve que pagar para finalmente ver quién eres realmente. Diego me estudió tratando de determinar si era una trampa. ¿Por qué harías eso?, preguntó con sospecha. Porque estoy cansado, admití, y era la verdad más pura que había dicho en toda la noche. Estoy cansado de luchar, estoy cansado de este circo, y sobre todo estoy cansado de perder lo que realmente importa, mientras me aferro a algo tan insignificante como el dinero. El dinero no es insignificante, dijo Diego. El dinero es todo. No, repliqué mirándolo directamente. El dinero es solo papel. Diego es solo una herramienta, pero la forma en que lo usamos y lo que estamos dispuestos a hacer por él, eso define quiénes somos. Y esta noche me has mostrado exactamente quién eres tú. Algo en mis palabras pareció penetrar porque bajó ligeramente el arma, aunque no completamente. ¿Y si te digo que ya no confío en ti, Jesús, que ya no creo que cumplirás tu palabra de no llamar a la policía? Entonces tienes dos opciones, dije calmadamente. Puedes dispararnos a ambos aquí mismo, convertirte en un doble asesino y pasar el resto de tu vida huyendo, porque eventualmente te atraparán, siempre lo hacen. O puedes tomar el dinero, irte y apostar a que un viejo cansado prefiere salvar a su hija antes que obtener venganza. Vi la lucha interna reflejada en su rostro mientras pesaba sus opciones, y los segundos se estiraron como horas, hasta que finalmente bajó el arma completamente. ¿Está bien?, dijo lentamente. Está bien, Jesús, tomaré tu oferta, pero si alguna vez veo una sola patrulla o escucho que me están buscando, te juro que regresaré y terminaré lo que empecé hoy. Entendido, respondí, aunque ambos sabíamos que era una amenaza vacía, porque una vez que saliera por esa puerta con el dinero, su única prioridad sería desaparecer. Diego caminó lentamente hacia las bolsas de dinero sin quitarnos los ojos de encima, y comenzó a cargarlas una por una hacia la puerta. «Papá», susurró Camila detrás de mí. «No puedes dejarlo ir así, no después de todo lo que nos hizo». «Observa», le respondí en voz baja. Diego hizo 3 viajes cargando todas las bolsas al auto que había estacionado afuera, y en cada viaje mantuvo el arma visible en su cinturón, como recordatorio de que todavía tenía el control. Finalmente, regresó una última vez y nos miró desde la puerta. «Por lo que vale, Jesús», dijo. «Esto no tenía que terminar así. Si hubiera sido más generoso desde el principio, nada de esto habría sido necesario». «Lárgate, Diego», fue todo lo que dije. Él asintió,
Sonrió levemente y salió cerrando la puerta detrás de él, y segundos después, escuchamos el motor del auto encenderse y alejarse calle abajo. Camila colapsó en el suelo sollozando incontrolablemente, mientras yo me dejaba caer en el sofá más cercano, porque mis piernas ya no podían sostenerme más. Se fue, dijo ella entre sollozos. Tomó todo el dinero y simplemente se fue. Sí, respondí mirando el techo mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido. Pero nosotros estamos vivos, Camila, y eso es más de lo que podría haber esperado hace una hora. Ella levantó la vista hacia mí con el rostro destruido por las lágrimas y la culpa. «Papá, comenzó, pero la detuve con un gesto de la mano. «No ahora», dije suavemente. «Ahora necesitamos ir al hospital porque bastante seguro tengo varias costillas rotas y probablemente una conmoción cerebral, y después tendremos toda una vida para hablar sobre lo que pasó aquí esta noche». «¿Vas a denunciarme a la policía?», preguntó con voz pequeña. La miré por un largo momento considerando mi respuesta. «No lo sé todavía, Camila. Honestamente no lo sé. Pero lo que sí sé es que has aprendido una lección esta noche sobre el precio real de la codicia, y ese conocimiento es más valioso que cualquier cantidad de dinero». Ella asintió, entendiendo que había recibido una gracia que no merecía. Me ayudó a ponerme de pie y juntos salimos de la casa que ahora parecía un campo de batalla. Mientras esperábamos la ambulancia que Camila había llamado, me di cuenta de algo importante, porque aunque había perdido $33 millones esa noche, había ganado algo mucho más valioso que era la certeza absoluta de que Diego nunca volvería, y la posibilidad, aunque remota, de que tal vez algún día mi hija y yo pudiéramos reconstruir lo que habíamos perdido. Porque al final del día el dinero siempre se puede recuperar, pero la familia una vez destruida raramente vuelve a ser la misma. Los días siguientes fueron una nebulosa de hospitales, policías y preguntas interminables, porque aunque le había prometido a Diego que no lo delataría, no podía simplemente ignorar el hecho de que había sido víctima de un crimen violento, y los médicos tenían la obligación legal de reportar mis heridas. Les conté una versión editada de los eventos, diciendo que un intruso había entrado a mi casa, me había atacado y robado dinero, pero deliberadamente omití los nombres y las identidades de los perpetradores porque aún no había decidido qué hacer con Camila. Ella me visitaba todos los días en el hospital trayendo flores y comida que yo apenas tocaba, y podía ver cómo la culpa la estaba consumiendo desde adentro como un cáncer invisible. «Los detectives siguen preguntando por el intruso», me dijo en una de sus visitas. «Papá, no sé cuánto tiempo más puedo mantener esta mentira». «Entonces no la mantengas», respondí mirándola fijamente. «Cuéntales la verdad, Camila, toda la verdad, y acepta las consecuencias de tus acciones, porque esa es la única forma en que alguna vez podrás vivir contigo misma». Ella comenzó a llorar otra vez, parecía que era lo único que hacía últimamente. «Si les digo la verdad, iré a prisión, papá, y tú sabes que no sobreviviría allí». «Tal vez», admití, «o tal vez el juez tenga clemencia considerando que te arrepentiste y me ayudaste a escapar antes de que Diego pudiera matarme. Pero de cualquier manera esa decisión es tuya, no mía, porque yo ya tomé mi decisión sobre cómo manejar esto». «¿Cuál decisión?», preguntó con ojos esperanzados. Saqué un sobre que había guardado bajo mi almohada y se lo entregué. «Ábrelo», ordené. Con manos temblorosas abrió el sobre y sacó varios documentos que su expresión pasó de confusión a shock absoluto mientras los leía. «Esto es», tartamudeó, «esto es un testamento nuevo donde me desheredas completamente». «Así es», confirmé. «Cada centavo de lo que me queda ahora irá a varias organizaciones benéficas después de mi muerte, y tú no recibirás nada, absolutamente nada». Su rostro se descompuso. «Papá, por favor, no hagas esto. Yo cometí un error terrible, pero sigo siendo tu hija». «Exactamente», dije con voz dura. «Eres mi hija y por eso no te voy a reportar a la policía, pero tampoco voy a recompensarte con una herencia después de lo que hiciste. Porque necesitas aprender que las acciones tienen consecuencias, y esta es la tuya».
Camila dejó caer los documentos y salió corriendo de la habitación sollozando, y esa fue la última vez que la vi durante varias semanas. Mientras tanto, la investigación policial continuaba, pero sin mi cooperación completa, los detectives no tenían mucho con qué trabajar, y eventualmente el caso se enfrió como tantos otros robos sin resolver. Me dieron de alta del hospital después de 2 semanas con una lista de medicamentos y órdenes estrictas de tomar las cosas con calma mientras mi cuerpo sanaba. Regresé a mi casa, que ahora se sentía vacía y contaminada por los recuerdos de esa noche terrible, y supe que no podría quedarme allí por mucho más tiempo. El estudio donde había estado la caja fuerte era especialmente perturbador, porque el piso todavía mostraba las marcas donde Diego había atacado la cerradura con sus herramientas, y cada vez que pasaba por ahí sentía una oleada de náusea. Decidí finalmente que era hora de hacer realidad mi viejo sueño de mudarme a Miami, porque ya no tenía nada que me atara a este lugar, excepto recuerdos amargos. Puse la casa en venta, contraté a una compañía de mudanzas y comencé a empacar mi vida en cajas, tratando de dejar atrás todo lo que me recordara a Camila y a Diego. Una tarde, mientras clasificaba viejas fotografías, encontré una de Camila cuando tenía 5 años, sonriendo con sus dientes de leche faltantes, y mi corazón se rompió otra vez, porque esa niña inocente se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos melancólicos, y cuando vi el número no reconocido, casi no contesté, pero algo me hizo responder. «Hola», dije con cautela. «Señor Romero», dijo una voz masculina profesional. «Soy el detective Martínez del Departamento de Policía y tengo noticias sobre su caso». Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de noticias? «Arrestamos a un hombre llamado Diego Vázquez esta mañana», explicó el detective. «Lo atrapamos tratando de cruzar la frontera hacia México con una cantidad significativa de dinero en efectivo, y cuando lo interrogamos confesó haber estado involucrado en el robo a su residencia». Me quedé en silencio procesando esta información. «¿Confesó?», repetí finalmente. «Sí, señor», continuó el detective. «Aparentemente el peso de la culpa, o tal vez simplemente el miedo a ser atrapado, lo hicieron hablar y mencionó que tuvo una cómplice, alguien cercano a usted, pero se negó a dar su nombre». «Ya veo», dije cuidadosamente. «Señor Romero», dijo el detective con tono más suave. «Ambos sabemos que usted sabe quién era esa cómplice, y entiendo que sea una situación difícil para usted, pero necesito que venga a la estación y haga una declaración oficial». «¿Y si no quiero?», pregunté. Hubo una pausa. «Entonces Diego probablemente recibirá una sentencia más leve, porque podrá argumentar que actuó solo y que su cómplice fantasma no existe, lo cual significaría que podría salir en algunos años, y quién sabe, tal vez decida terminar lo que empezó». Las palabras del detective resonaron en mi mente mientras colgaba el teléfono, y me senté en silencio contemplando mis opciones, porque finalmente había llegado el momento de tomar una decisión que no solo afectaría mi vida, sino también el futuro de Camila. Podía seguir protegiendo a mi hija, mantener su nombre fuera de la investigación, y vivir con el conocimiento de que Diego saldría eventualmente de prisión, con la posibilidad de regresar a terminar lo que había comenzado. O podía decir la verdad completa y ver cómo tanto Diego como Camila enfrentaban la justicia que merecían. Pasé toda esa noche sin dormir, paseando por mi casa vacía, recordando cada momento de esa horrible noche, y tratando de encontrar en mi corazón algún indicio de qué era lo correcto. Al amanecer, tomé mi teléfono y marqué el número de Camila por primera vez en semanas. «¿Papá?», respondió con voz sorprendida y esperanzada. «Camila, necesito que vengas a la casa ahora mismo», dije sin preámbulos. «Es importante». Llegó 30 minutos después con el rostro pálido y ojos rojos, como si no hubiera dormido mejor que yo. «¿Qué pasa, papá?», preguntó en la entrada sin atreverse a entrar completamente. «Arrestaron a Diego», dije observando su reacción cuidadosamente. El color desapareció completamente de su rostro. «¿Qué?»,
susurró. Lo atraparon en la frontera y confesó su participación en el robo, expliqué. Pero se negó a dar tu nombre, y ahora la policía me está presionando para que vaya a declarar. Y ambos sabemos que una vez que esté allí, tendré que decidir si te protejo o si digo la verdad. Camila se cubrió la boca con las manos y comenzó a temblar. Papá, por favor, comenzó, pero la detuve levantando una mano. Antes de que digas nada, quiero que escuches lo que tengo que decir, continué. Durante estas últimas semanas he tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que sucedió esa noche, y sobre mi papel en todo esto, porque aunque ustedes dos cometieron actos imperdonables, yo también tuve mi parte de responsabilidad. Su expresión cambió a confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que guardé ese dinero como un avaro. Camila, protegiéndolo celosamente mientras tú luchaste con tus problemas financieros, y aunque eso no justifica lo que hiciste, sí significa que no fui el padre que debía haber sido. Admití, sintiendo el peso de mi propia culpa. Si hubiera sido más abierto, más generoso, tal vez nada de esto habría pasado. No, papá, dijo ella dando un paso hacia mí. Tú fuiste un gran padre. Yo fui quien se dejó consumir por la codicia. Yo fui quien escuchó a Diego cuando sugería esos planes horribles. Yo soy la que tiene que aceptar la responsabilidad completa por esto. Sus palabras me mostraron que al menos había aprendido algo de esta pesadilla. Entonces aquí está lo que voy a hacer, dije después de un momento. Voy a ir a la estación de policía y voy a decirles la verdad, toda la verdad, sobre lo que pasó esa noche, incluyendo tu participación. Vi el pánico cruzar su rostro. Pero, continué antes de que pudiera protestar, también voy a testificar que te arrepentiste, que me ayudaste a escapar cuando Diego quiso matarme, y que sin tu intervención yo no estaría vivo hoy, y voy a pedirle al juez que tenga clemencia contigo, porque a pesar de todo lo que hiciste sigues siendo mi hija, y una parte de mí todavía tiene esperanza de que puedas redimirte. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. No merezco tu bondad, papá, después de todo lo que hice. Probablemente no, acordé. Pero el amor de un padre no se basa en lo que sus hijos merecen, sino en quienes son independientemente de sus errores. Ella se lanzó a mis brazos sollozando contra mi pecho, mientras yo la sostenía sintiendo una mezcla compleja de amor, tristeza y esperanza. Lo siento tanto, papá, repetía una y otra vez. Lo sé, susurré acariciando su cabello como cuando era pequeña. Lo sé. 2 días después me presenté en la estación de policía con Camila a mi lado, y ambos dimos nuestras declaraciones completas sobre los eventos de esa noche terrible. Y mientras hablaba vi cómo el detective Martínez tomaba notas con expresión seria, pero también con algo parecido al respeto en sus ojos porque le estaba dando el caso cerrado que necesitaba, aunque significara implicar a mi propia hija. Camila fue arrestada esa misma tarde y procesada junto con Diego, aunque como había prometido testifiqué extensamente sobre su arrepentimiento y su ayuda crucial para salvar mi vida. El juicio duró varios meses, y fue doloroso ver a mi hija sentada en la mesa de los acusados, escuchando testimonio tras testimonio sobre sus crímenes, pero también fue reconfortante ver cómo finalmente aceptaba la responsabilidad completa por sus acciones, sin excusas ni justificaciones. Diego recibió 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, por robo agravado, secuestro y tentativa de asesinato, mientras que Camila recibió una sentencia de 5 años, con posibilidad de salir en 3 por buena conducta, gracias al testimonio que di en su favor. Cuando llegó el día de que se la llevaran a cumplir su sentencia, me permitieron tener un momento privado con ella. Papá, dijo tomando mis manos, cuando salga de aquí en 3 años prometo que seré la hija que siempre debí haber sido. Estaré esperando, respondí apretando sus manos. Y Camila, aunque perdimos el dinero, aunque perdimos estos años, todavía tenemos una oportunidad de reconstruir nuestra relación, y eso vale más que todos los millones del mundo. Ella asintió con lágrimas en los ojos, y la abracé una última vez antes de que los guardias se la llevaran. Mientras salía de la corte ese día,
Sentí una extraña sensación de paz, porque finalmente la justicia había prevalecido, no de la manera que había imaginado, cuando estaba atado a esa silla sangrando y aterrorizado, sino de una manera más compleja y humana. Diego estaba encerrado donde ya no podía lastimar a nadie. Camila estaba pagando por sus crímenes, pero también tenía la oportunidad de redimirse. Y yo, aunque había perdido mi fortuna, todavía tenía mi vida, mi salud, y la esperanza de que algún día mi hija y yo pudiéramos sanar las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. 2 meses después, finalmente me mudé a Miami comprando una pequeña casa cerca del océano, con lo poco que me quedaba de mis ahorros bancarios. Y cada mañana me despertaba con el sonido de las olas, pensando en cómo la vida tiene maneras extrañas de enseñarnos las lecciones que más necesitamos aprender. Aprendí que el dinero, aunque importante, nunca debería definir nuestras relaciones con las personas que amamos. Aprendí que la codicia puede transformar incluso a las personas más cercanas en extraños peligrosos. Y aprendí que el perdón, aunque difícil, es la única manera de liberarnos del peso del resentimiento y la venganza. 3 años después, cuando Camila salió de prisión, estuve esperándola en las puertas con los brazos abiertos, y aunque nuestra relación nunca volvería a ser la misma, estábamos comprometidos a construir algo nuevo, algo más fuerte, basado en honestidad, arrepentimiento y segunda oportunidades. Y así termina mi historia, una historia que comenzó con traición y violencia, pero que terminó con justicia, redención. Y la comprensión de que las verdaderas riquezas de la vida no se pueden guardar en cajas fuertes, sino que viven en los corazones de las personas que amamos y en nuestra capacidad de perdonar, incluso cuando perdonar parece imposible.